Hola chavos, en esta ocasión vamos a hablar de la unidad lógica aritmética, generalmente conocida como la ALU. Esta unidad lógica aritmética, como su nombre lo dice, es un circuito, ¿verdad?, que me va a realizar operaciones lógicas y operaciones aritméticas. Son operaciones básicas, muy básicas. Entre las operaciones lógicas que tenemos, pues la AND, OR, NOT, XOR, ¿verdad?, que sería, por ejemplo, este circuito lo representamos generalmente como lo tengo aquí abajo, como una B, en donde tenemos las dos entradas, ¿verdad? Una entrada A, que es esta, y la otra la entrada B, que es esta de acá. En esta parte izquierda, bueno, en la parte de abajo tenemos la salida, en la parte izquierda tenemos el control, y en la parte de la derecha tenemos algunos indicadores, o los que les podemos llamar banderas o flag, ¿sí? Podemos realizar entonces en este módulo operaciones lógicas básicas, que sería, por ejemplo, la AND. La AND significaría pues hacer la operación AB, la OR sería A más B en OR, la NOT sería, por ejemplo, A negada, la XOR pues sería A más B en XOR. Y podemos realizar incluso otras operaciones más. Esto va a depender de la complejidad de cada una de estas unidades lógica aritméticas. Las unidades lógica aritméticas que se utilizan actualmente son muy complejas, pero todas tienen exactamente el mismo principio, lo básico. Estamos hablando de estas operaciones lógicas y aritméticas básicas. Para el caso de las operaciones aritméticas, yo puedo realizar la suma, que sería A más B, y puedo realizar también la resta, A menos B, que esta A menos B sería una operación A más menos B, ¿verdad? Que esto implicaría encontrar el complemento A2 del número B para hacerlo un número negativo y realizar la operación de suma. Acuérdense que lo único que nosotros podemos realizar en operaciones con circuitos es una suma. De hecho, hicimos un bloque que es un sumador, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos esta estructura, generalmente de esta manera, ¿verdad? Como una B, en donde a esto es a lo que le llamamos unidad lógica aritmética. Esto es el corazón de una computadora. Todas las computadoras tienen esta unidad lógica aritmética. Ok. La podríamos construir a partir de lo que nosotros ya sabemos. Nosotros podemos tener un bloque de un circuito que me realiza la operación AND, ¿verdad? Por aquí podría entrar la A, por aquí podría entrar la B, ¿sí? Y realizar la operación AND. También en la OR, yo por aquí podría meter la A, puedo meter la B y realizar la operación OR. O la NOT, en este caso estamos hablando de un inversor. A ver, déjeme, aquí lo dibujé mal. Es un inversor, sería así. Así. Entonces, esta, por ejemplo, sería bloques. Son bloques que tenemos que van a realizar esa operación. Y cada uno de los resultados, ¿verdad?, van a ir, como lo tengo marcado hacia acá, van a ir hacia un registro, ¿verdad?, que en un momento dado puede ser un registro de almacenamiento. Esto sería por el lado de las operaciones lógicas. Por el lado de las operaciones aritméticas, ¿verdad?, yo podría tener un sumador también. Podría tener un bloque que me saque el número negativo, que básicamente sería calcular el complemento a 2 de un número binario, y luego la resta, que básicamente sería la suma de el número negativo con uno de los números, ¿sí? Esto todo puede venir a lo que yo le llamo acá un registro de almacenamiento. Acuérdense, ese registro de almacenamiento pueden ser únicamente flip-flop D. ¿Cómo voy yo a seleccionar cuál operación es la que se va a almacenar en el registro? ¿Cuál es la que yo voy a darle importancia? Pues voy a tener un bloque
por medio de un multiplexor. Ese multiplexor va a tener entradas de selección en las cuales yo le voy a decir y yo le voy a... Estos códigos yo los puedo definir. Yo puedo decir que, por ejemplo, para la entrada 000, digamos, si tengo 4, para 4 ceros, esto me indica que debo realizar una operación AND, o 0001 que me realice la operación OR. O si yo tengo 001, 1, vamos a suponer que me realice A más B. ¿Sí? Esta A más B sería esta suma de acá. ¿Sí? Esta se supone que la unidad lógica aritmética ya me debe entender que este código significa realizar esa operación. ¿Sí? A estos códigos yo les voy a llamar instrucciones. ¿Sí? Que son códigos que me van a definir cuál es la operación específica que va a realizar esta unidad lógica aritmética. Estas unidades lógicas aritméticas ya existen, ¿verdad? Es claro, las computadoras actuales todas tienen su unidad lógica aritmética y hay un circuito, de hecho, un circuito básico de esta unidad lógica aritmética. Esta es una unidad lógica aritmética de 4 bits, ¿verdad? Son 4 bits. Y es la 74LS181. ¿Sí? Acá viene más o menos la estructura, como vienen el diagrama de conexiones en los pines. ¿Sí? Y esta es la estructura, digamos, de esta unidad lógica aritmética. Es una estructura bien simple. Podemos ver básicamente aquí. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de los circuitos lógicos, lo podemos entender bastante bien. Entonces, si se fijan bien, tenemos aquí estas entradas de selección. Esa es la que me selecciona qué operación es la que se va a realizar. Las entradas son las A, tenemos A0, A1, A2, A3, de 4 bits, y el otro número son las B, B0, B1, B2 y B3. Y aquí, por ejemplo, tengo las salidas que están aquí abajo. Todas son la F0, F1, F2, F3. Aquí esta me dice cuando A es igual a B. Cuando A es igual a B, aquí me da un 1. Y entonces yo puedo tener ese resultado. Puedo saber hacer esa comparación. ¿Sí? Por aquí ya vienen incluidos lo que son sumadores, lo que son realizar la operación AND, OR, etcétera, etcétera. Si se fijan bien, es una estructura bastante simple y con esto puedo realizar diversas operaciones lógicas y aritméticas. Acá tenemos la explicación, por ahí pueden buscarla y darle un vistazo, leer esta explicación. Esta es mi tabla de funciones, ¿sí? Esta es la tabla de las funciones que realiza esta unidad lógica aritmética. Podemos ver aquí las entradas de selección. Por ejemplo, cuando tenemos aquí la entrada 0000, me realiza una anegada para operaciones lógicas, o me realiza una A-1 para operación aritmética. ¿Sí? Tenemos diferentes, por ejemplo, cuando es esta, vamos a ponerla, sería 0100, me realiza A más B, pero A más B, esto significa una OR, ¿sí? En cambio, si yo quiero hacer una A más B aritmética, tengo que utilizar esta de acá. Esta es la que me hace cuando es 1011. Cuando el código es 1011, se realiza la operación de suma A y B. ¿Sí? Tenemos diferentes, se pueden ver aquí, tenemos diferentes salidas. Aquí está la OR exclusiva, acá tenemos la AND, A y B negada, etcétera, etcétera. Perdón, aquí es A negada B, me parece. Ajá, A negada B. Acá tenemos AB. Entonces, si se fijan bien, tenemos diferentes formas de realizar estas operaciones. Estas operaciones
son básicas. Operación lógica, operación aritmética básica. Pero con esto nosotros ya podemos realizar operaciones más complejas. Volviendo aquí a nuestro bloque, yo puedo tener entonces, o voy a necesitar tener estas, junto con la unidad lógica aritmética, ¿verdad? Que ya tenga todo, que tiene su multiplexor, que tiene sus entradas, ¿no? Que tiene su entrada A y B, su salida, sus indicadores, sus entradas de selección, etcétera, etcétera. Yo voy a necesitar también aquí circuitos de memoria, ¿sí? Una memoria, un bloque de memoria para almacenar instrucciones, que son las que yo le voy a dar. Yo le voy a meter aquí las instrucciones. Voy a tener un bloque de instrucciones porque va a estar realizando esas instrucciones de manera secuencial. O sea, va a ejecutar la instrucción 1, luego la 2, la 3, etcétera, etcétera. Y en un momento dado voy a necesitar otro bloque en donde yo voy a poder almacenar datos. ¿Sí? Es otro bloque de memoria. Estos dos bloques pueden ser diferentes o pueden ser los mismos. ¿Sí? Puedo tener un solo bloque y diseñar una parte para instrucciones, otra parte para datos, o puedo tener dos memorias. ¿Sí? Como les decía anteriormente, esta unidad lógica aritmética es el corazón de toda computadora. Aquí lo que va a depender es la efectividad, digamos, o la capacidad de la computadora va a depender de cuántos bits puede manejar la unidad lógica aritmética. ¿Sí? La que vimos hace rato era una unidad lógica aritmética de 4 bits. Ya se imaginarán que es bastante limitada. Las computadoras actuales, ¿qué me manejan? Estamos hablando de 64 bits. Deben tener una unidad lógica aritmética de 64 bits. Y aparte también otra característica es la velocidad a la que se realizan las instrucciones. ¿Sí? Ahorita tenemos algunas que, por ejemplo, pueden realizar 1.000.000 de instrucciones por segundo. 1.000.000 de instrucciones por segundo, que le llamamos MIPS. Sí, que es 1.000.000, ¿verdad? Un MIPS. O estamos hablando de que ahora ya estamos hablando en giga. O sea que ya pueden ser, por ejemplo, 1.000 MIPS. ¿Sí? 1.000.000.000 de instrucciones por segundo. Hasta más incluso. Y eso va a depender de la capacidad, como les decía, de cada computadora. Este es el principio básico y a partir de aquí vamos a entrar al tema de microcontroladores.